habéis dado cuenta que cuando más necesitamos nuestro propio apoyo, más críticos y duros somos con nosotros mismos? La forma en la que nos hablamos nos castiga y nos perturba, añadiendo y nutriendo toda esa negatividad, ese bloqueo, para ver soluciones y alternativas, para regular nuestras emociones y salir de todo ese pesimismo. Hoy quiero compartirte qué es lo que le pasa a nuestro cerebro cuando estamos en este estado en el que no vemos salida, en el que estamos o nos vemos en un círculo vicioso de pesimismo, de negatividad, y además se alimenta de un crítico interno despiadado con nosotros mismos. Hoy vamos a ofrecer alternativas, vamos a entender lo que ocurre adentro de nosotros cuando esto sucede. Estás escuchando a Hábitat Humano, yo soy Patricia Ruiz, coach de vida, y agradezco mucho que nos acompañemos en este descubrimiento de qué significa habitar a un humano. En muchas ocasiones me he visto cómo estaba retroalimentándome en un modo víctima, en un modo de negatividad, de catastrofismo, de pena, de dolor, de separación, en el que no veía salidas, en el que todos los sentimientos son de carencia, de que todo estaba mal, todo funcionaba mal y de que no había alternativas o posibilidades. Esto tiene una explicación científica. Hay un aporte brutal, maravilloso, que me ha ayudado un montón en mi proceso y que me sigue ayudando y sigo escuchando, que es acerca de cómo funciona nuestro cerebro en estos casos. Para mí, de las personas que mejor lo explican es Nazaret Castellanos, doctora en neurociencia por la Universidad Autónoma de Madrid, y de la que tenéis un montón de información sobre estos temas en YouTube. Os invito a que investiguéis, a que lo conozcáis, a que conozcáis cómo funciona nuestro cerebro y cómo se conecta con el resto de órganos y de respuestas emocionales. ¿Qué es lo que provoca? El secuestro de la amígdala y el periodo refractario significa que nosotros tenemos una parte de nuestro cerebro que es la amígdala, y esa parte es como si fuera una alarma de incendios dentro de nuestra casa. Ella lo explica así. Entonces a mí me encantó ese ejemplo para entender lo que ocurre cuando sometidos a muchísimo estrés continuado, del que a veces no nos damos cuenta. Esa aceleración que tenemos, parece que no llegamos a todo y que queremos llegar y de cualquier manera, y al final hemos hecho muchas cosas, pero se nos ha ido el día y sentimos ese vacío, esa falta, esa sensación de al final no sé, no he vivido. Es como, tal vez no lo pienses, pero ese sentimiento está. Nazaret lo explica en el caso de un enfado, por ejemplo, cuando estamos enfadados con una situación, con un conflicto con una persona, y todo lo que vemos es negativo. Y es cuando la amígdala es como si hubiera crecido y hubiera tomado la parte prefrontal de nuestro cerebro, que es la encargada de gestionarnos, de en qué nos enfocamos, qué es lo que estamos percibiendo de la realidad. Entonces imagínate esa alarma de incendios en un estado normal en tu casa. Si realmente hay un incendio, es funcional. Por ejemplo, imagínate, yo hace un ratito estaba meditando y escuché en la carretera de al lado de mi casa un golpe de un coche y otro coche, ¿no? En ese momento
eso me sacó de la meditación. Bien, me sacó porque es un sistema que funciona para eso. Ha pasado algo, me dice, ha pasado algo aquí, vale. Ahora imaginaros que en tu casa empieza a dispararse la alarma por cualquier cosa, por cualquier motivo. Te mantendría en una situación de estrés continuado, de alerta, de peligro, de no saber ni por dónde te viene esa sensación de peligro, pero sabes que todo está mal, que algo no funciona. Bueno, pues Nazaret nos cuenta esto. ¿Y qué es lo que ocurre? Que sucede un bloqueo emocional, un bloqueo a la hora de encontrar alternativas nuevas afuera de ese círculo vicioso de pensamientos negativos y sucede un lenguaje que nos mantiene en un discurso que retroalimenta eso. Es decir, no solamente es que haya tenido un enfado con tal persona o que hoy he interpretado que ha sido un día malo en el trabajo, es que además empiezo a alimentarlo con, bueno, y además me falta por hacer no sé qué gestión, y además me están dando por saco los vecinos, y además es que esta persona es muy negativa para mí, o me ha dicho cosas que seguro que han sido muy malintencionadas. Llega un momento en que no podemos salir de ahí. Y es porque se ha secuestrado toda esa capacidad para salir de ahí. El cerebro no puede recordar otras cosas que nos saquen de ahí, ni puede vislumbrar alternativas. Si viniera alguien a ofrecernos una alternativa diferente a esa rumiación, a esa negatividad con la que estoy viendo las cosas, a esa distorsión, enseguida le negaríamos. No dejaríamos entrar esa información, y esto sucede por ese secuestro. Entonces, sucede que tampoco tomamos decisiones, tomamos unas posibilidades que nos saquen de esa negatividad. Ya os digo que si queréis profundizar en el tema, ella lo explica maravilloso en muchísimos vídeos, con esta y otras informaciones que me parecen muy interesantes para conocer mejor cómo funciona nuestra parte orgánica, cómo responde a esas creencias limitantes y cómo se retroalimenta. Pero aquí lo que quiero es ofrecer las alternativas cuando yo note de manera consciente que estoy en ese círculo vicioso en el que me hablo mal, en el que no me doy apoyo, en el que no puedo salir de ese estado de infelicidad y de negatividad. Lo primero de todo es la invitación a respirar y a tomar contacto con el cuerpo. Es salir un poco de la mente y empezar a hacerle caso al cuerpo. Porque el cuerpo es el que se va a habitar en el presente. A través de la respiración yo puedo empezar a anclarme ahí y a percibirme en las sensaciones corporales. Es como que salgo de toda esa rumiación mental y empiezo a conectar con otras partes de mi cuerpo y a través de la respiración generar una separación emocional y mental en donde empiezo a enfocarme, empiezo a enfocar la atención anclándola a una presencia. Ese es un primer paso. Una alternativa que os invito también a probar es que en ese momento salgáis a la calle. Si tenéis cerca algún parque, algún bosque, no sé, yo tengo la playa cerca, entonces la posibilidad de contactar con la naturaleza nos puede ayudar bastante a esa conexión directa con tierra. Estar descalzos, sentir el contacto de los pies en la arena, en el césped,
Y si en ese momento no es posible que salgáis, no volváis a esa negatividad. La simple observación de una planta ya nos baja de ahí. El simple contacto con nuestro cuerpo ya nos baja de ahí. Hacer ejercicio, hacer meditación, acariciar a nuestra mascota sin pensar en nada más, solamente notando ese contacto, nos va a ayudar a que vaya bajando esa dimensión de la amígdala y se vaya relajando, se vaya sintiendo a salvo. Y el tema con el que empecé es acerca del lenguaje, cómo interrumpo ese lenguaje y ese discurso autodestructivo hacia mí. No lo voy a hacer en el periodo más alto, en el momento más alto de negatividad. Lo voy a hacer cuando consigo un estado un poquito más bajo en el que yo ya empiezo a relajar mi cuerpo, a relajar mi mente, a estar en contacto con la naturaleza, con mi respiración. Y ahí yo puedo empezar a integrar una mirada amable hacia mí. Un lenguaje tierno en el que me doy cuenta que estoy aprendiendo, en el que me doy cuenta que hay interferencias del pasado que están apareciendo y no me peleo con ellas, simplemente las observo. Por eso la meditación es clave, porque a través de la respiración y de generar ese espacio, yo me separo lo suficiente para que ese pegoteo no me perturbe la visión. Cuando tú tienes un papel pegado a una cara no puedes leer, ¿verdad? Pero ¿y si lo separas? Eso es lo que te permite respirar, conectar con la naturaleza, acercarte a un árbol, empezar a sentir las sensaciones que tiene tu cuerpo. Eso genera separación, genera que haya un espacio disponible para que yo pueda ver. Separo de ahí y ahí tengo otra percepción de las cosas. Entonces puedo empezar a introducir un nuevo lenguaje hacia mí. También Nazaret y otras personas hacen especial incidencia, y esto lo he experimentado, en cómo en ese lenguaje introducir la ternura, la dulzura, si tenemos que hacernos una autocrítica, porque no es que todo lo hagamos bien en todo momento, sino que, como digo, estamos aprendiendo, lo podamos hacer desde el cariño que nos lo daría una persona que nos quiere. Entonces nosotros tenemos que ser esa persona en la que podemos asumir de manera asertiva nuestros errores, pero también empática con nosotros mismos. Podemos decirnos, bueno, tal vez esto que lo he visto así, o como he contestado, o como me ha salido, no era la mejor alternativa en ese momento, es como me salió, pero puedo cambiarlo. Puedo hacerlo de otra manera. Y seguro que la próxima vez voy a poderlo hacer desde otro enfoque. Hablarnos con ternura a nosotros mismos, dándonos apoyo, acompañamiento y dulzura. Nos ayuda también a transmitir eso a los demás, a relacionarnos con los demás desde esa empatía genuina que sale primero con nosotros. Porque hay una empatía que por el hecho de estar en una sociedad, por el hecho de tener clientes, por ejemplo, ¿no? Pues te va a salir, ¿no? Te va a salir con tus amigos, te va a salir con conocidos, ¿no? El preocuparte, el cuidar cariñosamente de alguien.
pero nos cuesta mucho el hacer eso con nosotros mismos. A veces somos nuestro peor enemigo, muchas veces somos nuestro peor enemigo. Y si antes de que suceda este periodo de negatividad y después podemos ir alternando esta integración de un lenguaje diferente, cada vez esa voz va a bajar el volumen y va a crecer la de el amor hacia uno mismo. La motivación por mejorar las cosas, por escoger otras vías de respuesta en vez de reacciones que vengan del miedo, que vengan de la sensación de que mi ego está amenazado o que mi identidad está amenazada y se siente en peligro. El lenguaje tierno y dulce hacia nosotros genera esas nuevas estructuras en nuestro cerebro con nuevos circuitos y habilitan nuevas posibilidades. Seguramente esto lo has comprobado a lo largo de tu vida con personas a las que querías y en las que a veces te ha salido algo agresivo, reactivo, y en otro momento has conseguido poderle transmitir algo de una manera mucho más dulce, más empática, más comprensiva. Y ha cambiado totalmente la visión de las cosas. Estoy segura que si revisas tu vida hay momentos así. Entonces imagina si eso lo haces contigo. Espero que te haya gustado este tema, espero que lo pongas en práctica y que me cuentes. Y yo también os iré contando cómo cuando me vea en esos momentos empiezo a hablarme bonito, a hablarme con cariño y a apoyarme, estar a mi favor. Un besote y hasta el próximo podcast. Chao.